Ah, yo. Hola, somos el grupo 2TM1 y vamos a hablar de los tesoros coloniales. En el presente recurso conocerás la riqueza colonial de México a través de sus principales expresiones arquitectónicas: acueductos, iglesias, conventos y casas señoriales, así como murallas y fuertes que dieron forma y estilo a la vida cotidiana en los siglos XVI y al XVIII. El barroco será el principal estilo artístico y arquitectónico que prevalecerá y que empleará su sensación de movilidad en gravidez para transmitir un mensaje profundamente religioso. Por ejemplo, en la escultura se buscaba exaltar el éxtasis del dolor de los mártires o santos, su ropaje de la sensación de estar suspendido o tener movimientos en sus ropajes. La música de los órganos barroco era considerada el medio de contacto con la divinidad. Por del sonido se lograba la experiencia estética del arte. Las celebraciones religiosas estaban llenas de cantos y danzas mezcladas entre las tradiciones europeas y las nativas de Mesoamérica. El barroco privilegia las sensaciones y la experiencia del espectador ante la obra. Su intención era acercar al humano ante Dios. En el caso del barroco español, se empleó el término churrigueresco para dar a cuenta una decoración muy recargada y se debe el estilo que plasmó el arquitecto José Benito de Churriguera Ocaña. Algunas de estas características tienen las edificaciones barrocas son la utilización de columnas salomónicas, el uso de cornisas, las paredes se curvan, el empleo de movimiento en cóncavo y convexo. Por ejemplo, la Catedral de la Ciudad de México, su construcción se inició poco después de la conquista por órdenes de Hernán Cortés y concluyó meses antes del movimiento de independencia. En ella se pueden observar el par de columnas salomónicas, el uso de cornisas y el empleo de movimientos concavos. Es importante mencionar que a lo largo y ancho de la República Mexicana encontrarás diferentes manifestaciones artísticas y arquitectónicas del barroco. Sin embargo, nos centramos en aquellas ubicadas en los estados con mayor impacto en la instauración de la colonia. Los estados que principalmente revisamos son Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, antes revisaremos algunos ejemplos de otras corrientes artísticas como el plateresco, el arte tequiti, el neoclásico, el churrigueresco, entre otros que también forman parte de las corrientes artísticas novohispanas. El plateresco, antes de adentrarnos en los principales tesoros coloniales de la expresión barroca, mencionaremos al estilo plateresco que surgió en España en el siglo XV y se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración se plasman elementos de la naturaleza como
guirnaldas y bichos, así como medallones con representaciones de bustos humanos, entre otros ejemplos. Por ejemplo, el Palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca y la Casa de Montejo en Mérida, Yucatán. La fusión de elementos nativos y del mestizaje fue producto de la intervención de los artesanos indígenas, quienes añadieron componentes prehispánicos como imágenes de la flora y fauna características de Mesoamérica. Un ejemplo es la fachada de la iglesia del exconvento de Acolmán, considerada la joya de Platesco en América. En las siguientes imágenes observaremos tanto el Palacio de Cortés como el exconvento anteriormente mencionado. Especial es el Recordemos que el proceso de aculturación y mestizaje dado en los primeros años posteriores a la conquista fue basado en la educación religiosa y en la evangelización, por lo que los indígenas se convirtieron en los constructores de las nuevas edificaciones cristianas. Sin embargo, lograron plasmar parte de su cosmovisión en la incorporación de estos elementos nativos de la flora y la fauna que tanto veneraban. Ejemplos del arte tequitqui en la siguiente imagen. Siguiente. A continuación presentaremos las principales edificaciones barrocas construidas en los estados donde la nación novohispana tuvo un impacto en su consolidación. Se incluye una breve descripción del estado, una reseña histórica, se mencionan los elementos como el escudo o las fachadas de edificios importantes. A continuación hablaremos del estado de Campeche. El escudo de Campeche está representado por la corona española. Campeche, la región suroeste. El escudo de Campeche está representado por la corona española al centro y es la representación heráldica de la corona. El castillo representa la valentía de sus habitantes. El galeón se debe a que Campeche era un puerto comercial marítimo activo. El cordón de San Francisco se debe a la orden de los franciscanos que llegaron a Campeche. La bandera está representada por los colores azul y rojo. Finalmente, el cuartel, que está conformado por cada una de las divisiones del escudo. Sus tesoros coloniales como el Fuente de San Miguel y la Catedral se complementan con la riqueza y arqueología de la cultura maya en sus zonas arqueológicas Etza, Isla Jaina y Calukul. Catedral de San Francisco de Campeche. Es una catedral estilo neoclásico con detalles artísticos del barroco tardío.
Construido a finales del siglo XVI, 1758, y remodelada a finales del siglo XVII, 1849, y nombrada catedral por el Papa León VIII en 1895. Está dedicada a la Señora de la Purísima Concepción y se ubica en el centro de la ciudad fortificada de Campeche. Cuando se fundó la ciudad, Francisco de Montejo mandó a construir una pequeña parroquia de ramas y palmas, más tarde sustituida por una de cal, canto y techo de palma, que funcionaba para la administración de los oficios divinos. Dentro de la catedral se encontraban figurillas de arte sacro, especialmente la imagen del Santo Entierro, cuya veneración se vivifica en el periodo de Semana Santa a través de una procesión. A continuación, observarás una imagen del canto a las afueras de la catedral. De acuerdo con una publicación del INAH, Campeche, los elementos de la fachada de la catedral, de acuerdo al arquitecto José García Preciado, mm, Torre Española en 1758, capulilla bulbosa, pináculo, campanario, perillón, frontispicio de 3 cuerpos, pilastra, remate, nicho, casa cural, pedestal, pilastra estriada, tronera, medio perillón, ventana coral en arco trilobado, óculo, perfil mixtilíneo, cúpula, reloj, torre campanario, torre campechana y cupalino. Siguiente. Como observarás, a lo largo de este recurso, los catedrales tendrán estructuras similares y albergarán imágenes religiosas que buscan llevar a su máxima expresión la teatralidad. La Fuerte de San Miguel y Museo Arqueológico de Campeche. El Boulevard San Miguel se localiza en el Cerro Bellavista y fue construido en 1851. Eh, de acuerdo con el INAI, su finalidad de reforzar la defensa de la villa, por lo que se convirtió en una ciudad amuralla. Al ser una fuente, tiene aspectos militar. Se puede observar el escudo de armas con el tímpano del fronto a la portada. El fuerte cuenta con un puente levadizo, cuerpo de guardia, cuarto de oficial, almacén de pólvora. Su pasillo de acceso es de forma ondulada, lo cual evitaba el acceso del enemigo. Hoy el fuerte de San Miguel resguarda una interesante colección de objetos de origen prehispánico maya, de zonas arqueológicas como Etzna, Isla Jaina y Calakmul. A continuación hablaremos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. El estado actual de Chiapas se ubica al sur de la República Mexicana. La ciudad de San Cristóbal de las Casas pertenece a la zona de los Altos de Chiapas y posee un clima templado y semicálido, con predominio de lluvias en verano.
En dicho lugar se fundó una de las ciudades más antiguas del virreinato mexicano, además de ser sede de la multiculturalidad étnica de la región del sur de México. La fundación de la ciudad fue en 1528 por el colonizador Diego Gaspar Mazariegos en los territorios obtenidos tras vencer a los Totzintiles. Su primer nombre fue Villa Real de Chiapa en 1535 mediante la cédula real emitida por el rey Carlos I de España fue nombrado como San Cristóbal de los Llanos de Chiapa. El término prehispánico para referirse a este término era Huey Zacatlán, que significa junto al Zacate Grande, y su nombre actual se da en honor al religioso Fray Bartolomé de las Casas. Sus construcciones coloniales sobresalen por pertenecer a los estilos artísticos plateresco, barroco y neoclásico, pero antes conoceremos un poco acerca de su escudo. Corona real es la representación de la corona española. Palma de sinople, símbolo de la victoria y la ubérrima tierra. Leones de oro, representa la nobleza, la pureza y la riqueza. El león al lado del castillo representa a San Cristóbal, santo protector de la villa de Chiapas. Cimas y río, alusivas al cañón del sumidero. Cerros en el horizonte, sentimientos de firmeza y justicia. Campos de gules, representan el valor de la lucha. Castillo de oro, representa la grandeza y el poder de la defensa. Ahora hablaremos del patrimonio artístico Templo de Santo Domingo de Guzmán. Fue la primera construcción realizada por los dominicanos en territorio novohispano, después de llegar de Salamanca, España, y además de comenzar la exploración de los territorios de San Vicente de Chiapa y Guatemala. El Templo de Santo Domingo de Guzmán es un tesoro colonial por su arquitectura de 3 naves con nichos consagrados a San Pedro de Verona, la Divina Providencia, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, Santa Catalina de Siena, el Señor del Rebozo, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de la Luz, San José y San Martín de Porres. La belleza de su fachada es notable en sus columnas salomónicas, es decir, en espiral con remate de capitel de forma clásica. En la cúspide del retablo central se aprecian 2 águilas bífidas, herencia de las religiones prehispánicas de Chiapas, y en el remate central la bendición del Espíritu Santo en forma de Quetzalcóatl. Museo de los Altos o Exconvento de Santo Domingo. El museo se encuentra ubicado dentro del Exconvento de Santo Domingo, en el que se pueden apreciar una serie de exhibiciones relacionadas con geografía maya antes de la llegada de los españoles, fundación de la Villa Real de Chiapas posterior a la conquista, el proceso de evangelización y establecimiento de la Orden Dominicana y el discurso pictográfico de los exiles prehispánicos. Museo del Ámbar o Exconvento de la Merced. Se encuentra ubicado en el Convento de la Merced de la Ciudad Real, actualmente San Cristóbal de las Casas. En este convento se llevó a cabo parte de la evangelización por frailes Pedro Barrientos y Pedro Benítez. Al interior de la iglesia se pueden observar un arco romano rematado por 2 leones, cuyo significado remite a la conquista española. Además, se decora con flores, relieves que dan cuenta del sol y la luna. Capilla de San Cristóbal. Es una pequeña capilla fundada en el siglo XVI
1539. El primer párroco de esta pequeña capilla fue el fray Bartolomé de las Casas. Su fachada data del siglo XVIII, del estilo barroco con una profusa decoración a base de motivos vegetales realizados en argamasa, rodeado nichos donde se aprecian las esculturas de San Pedro y San Pablo, entre otras. Templo y exconvento de San Francisco. Fundado a finales del siglo XVI por los frailes franciscanos, su fachada principal está compuesta por tres cuerpos y dos torres laterales. En su interior del templo conserva seis retablos de estilo barroco en sus modalidades salomónica y estípite. Todos son pinturas de caballete de buena calidad, con motivos alusivos a la Virgen y a santos franciscanos, además de una colección de 14 lienzos que se encuentran en la parte superior de la nave. Templo del Carmen y su convento La Encarnación. Construidos entre el siglo XVII y XVIII, fue parte del convento de monjas llamadas La Encarnación. Su construcción es de estilo mudéjar, la bóveda octagonal de madera con una estrella de 8 puntas. El arco que brindaba robustez al convento se convirtió posteriormente en la entrada principal de la ciudad. A condici- A continuación hablaremos de la Ciudad de México y el Valle de México. Es el territorio donde tuvo su esplendor la Gran Tenochtitlan. Se ubica en la zona central de la República Mexicana, rodeada por cadenas montañosas y volcánicas. Su clima predominante es templado. Después de la caída del Imperio Azteca, Hernán Cortés fundó aquí la Nueva España. El escudo de la Ciudad de México fue otorgado por Carlos V en 1523. El fondo azul remite al lago de Texcoco. El castillo representa la ciudad de Tenochtitlan. Los leones representan el logro de la conquista. Los nopales son símbolos de los campos adyacentes a la ciudad. Además de la Catedral de la Ciudad de México, otro de los templos que mandó a construir Hernán Cortés fue la Catedral de Santiago Apóstol en Tlatelolco, quizá por el significado de Tlatelolco, pues recordarás que fue el lugar de comercio de las mercancías que llegaban de todos los territorios del Imperio Mexica, desde el norte hasta el sur. Entre los productos que se comerciaban se encontraba el frijol, el maíz, la carne de aves, además de frutas tropicales y pescados que llegaban en las otras costas del territorio. Al ser la ciudad de Tenochtitlan un islote de 3 kilómetros de diámetro con calles internas, puentes de madera sobre los canales y vías acuáticas, casas recubiertas de estuco y provistas de espacios de cultivo agrícola precario, a su alrededor existían varias ciudades lacustres, como Iztapalapa, Texcoco, Tacuba, Chalco y Mixcoac, donde los europeos fundaron colonias y las órdenes religiosas congregaban a los nativos mesoamericanos. A continuación mencionaremos algunos sitios de interés turístico. Iglesia de la Cuevita en Iztapalapa, dedicada al Señor del Santo Sepulcro, de estilo arquitectónico neoclásico. La construcción del edificio se inició a mediados del siglo XIX. El campanario de derecho data de 1857 y es un poco más elaborado que el de la izquierda, finalizado en 1907. Su atrio es tan grande que actualmente se fusiona con el jardín. Fue un centro de adoctrinamiento durante la colonia. Convento de Texcoco, dedicada a la Inmaculada Concepción de María, fue de los primeros conjuntos conventuales de la orden de religiosos.
franciscanos que llegaron a la Nueva España en el siglo XVI. Fray Pedro de Gante fue su fundador. En ella se pueden observar motivos vegetales. Convento de San Gabriel de Tacuba. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo se refieren a ella sobre un teocalli prehispánico y se construyó un conjunto conventual de la provincia de Santo Evangelio de la Orden de Frailes Menores. Se inauguró en octubre de 1566. Los primeros españoles refieren a ella como una ciudad cuyo centro cívico-religioso constaba de una plaza, construcciones con azoteas y sus orillas se ubicaban las casas de los Tlatoani o Pipitli. En las afueras, las chozas de los macehuales y los terrenos de cultivo. La iglesia de Santiago Apóstol en Chalco, en 1585, Hernán Cortés ordenó a los primeros franciscanos que llevaran a evangelizar a México la construcción del templo de Santiago Apóstol en Chalco. Como pudiste observar, las iglesias y conventos presentados en esta sección edificaron en las primeras ciudades prehispánicas como Tacuba, Tlacopan, Texcoco y la Gran Tenochtitlan, cuyo poderío se confirió a la Triple Alianza antes de la llegada de los españoles. A continuación, hablaremos del tesoro colonial de Villa de Durango. El paisaje de Victoria de Durango es un tesoro del virreinato, diseminado por todos los rumbos, con la presencia de parroquias, iglesias, hospitales, capillas, escuelas y Plaza de los Toros, todo realizado durante los siglos XVI al XIX. Durango se fundó el 8 de julio de 1563 por el capitán Francisco de Ibarra, otorgándole el nombre de la ciudad española de Durango, donde había nacido junto a Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Formaron el reino de la Nueva Vizcaya durante el virreinato. En 1631 se le concedió la categoría de ciudad, dándole su escudo de armas. Es una inspiración del escudo de la provincia de Vizcaya en España. El árbol de roble representa la libertad. Los lobos corriendo son alusivos al poderío de la provincia. El fondo azul alude al cielo y el escudo es símbolo de la protección del valor de la lucha. A continuación hablaremos del patrimonio. Catedral de Durango. Se construyó en 1695 a cargo del arquitecto Mateo Núñez, ya que previamente se había incendiado la parroquia que ahí yacía. La fachada principalmente la conforman dos torres y un remate, donde se pueden observar columnas corintias y salomónicas. Tiene una escultura de la Virgen María adentro. Adentro cuenta con sillería de caoba y un arco principal. A continuación también tenemos el Mirador de los Remedios. El Cerro de los Remedios, donde se encuentra ubicado, el mirador fue un centro ceremonial prehispánico, pues se sabe que ahí hay restos de basamentos piramidales. La iglesia de la imagen es el del santuario de la Señora de los Remedios, la cual se edificó en el siglo XVIII y resguarda un retablo barroco. Y también tenemos la Galería Episcopal de Catedral, Museo de Arte Sacro.
Es una casa anexa a la catedral y alberga una extensa colección de óleos y arte sacro de los siglos XVII al XIX. Principalmente se pueden encontrar retratos de los obispos de Durango, así como esculturas alusivas a la Virgen de la Inmaculada Concepción, así como objetos cotidianos de la época, mesas, sillas, relicarios, entre otros. A continuación vamos a hablar acerca de Guadalajara, Jalisco. Su fundación fue en 1542 por el colonizador Cristóbal de Oñate, quien estuvo a cargo de las expediciones de Nuño de Guzmán por el centro del país, denominado Reino de Galicia. El conquistador Oñate también estuvo a cargo del descubrimiento de minas de oro y plata en la zona, incluyendo Zacatecas y Guanajuato, siendo el hombre más rico de la época. El nombre Guadalajara significa río que corre entre piedras. A continuación, presentaremos algunos de los atractivos más importantes de la ciudad de Guadalajara. Presentaremos uno de los atracamos por la Catedral de Guadalajara, el arquitecto Martín Casillas, concluyendo en 1618. Posee torres neogóticas decoradas con azulejos de sayula. Debajo de la catedral se encuentran criptas y una capilla real. Clásico fue inaugurada en 1868 con la ópera Lucía. Ya todo por la presentación del 2M1. Les agradecemos su